Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos a la entrevista central. Queremos hablar, como habíamos anunciado, de la recién aprobada reforma tributaria en la Asamblea Nacional y el reglamento que ya se está discutiendo para que esta ley entre en vigencia a partir del 1 de enero del año 2013. Para ello nos acompañan esta noche el doctor Freddy Blandón, director jurídico de COSEP, y el licenciado René Vallecillo, quien ha sido asesor de COSEP en la discusión de esta reforma tributaria aprobada por la Asamblea Nacional. Ambos bienvenidos al programa. Buenas noches, siempre un placer estar en tu programa. Muchas gracias. Bienvenidos. Ha generado mucho debate ya en la recta final la aprobación de esta ley en la Asamblea Nacional. Pero usted, ¿cómo la valora la reforma tributaria? Bueno, Adolfo, agradecerte la oportunidad que nos brinda de poder compartir con los televidentes del programa Nicaragua Empresaria lo que es la visión del sector privado en relación a este proceso tan singular, pero en sí mismo complejo como es una reforma tributaria en cualquier país del mundo. Nosotros nos hemos venido preparando para este proceso desde julio del presente año. Tú recordarás que en un evento en el Banco Central, el comandante Arce, asesor económico del presidente para asuntos económicos, hizo una presentación oficial de esta reforma, donde básicamente lo que compartió con el auditorio, un amplio auditorio por cierto, fue la estructura, los objetivos y el alcance que ellos proyectaban tenía que tener esta reforma. De ese primer evento nosotros rescatamos dos elementos muy importantes para nosotros. El primero fue la decisión y la voluntad política que él expresó en ese momento de que esto tenía que ser una ley concertada. Entonces para nosotros ese fue el primer elemento importante a destacar y por supuesto tomarle la palabra al gobierno en ese sentido. El segundo gran elemento que Arce destacaba en esa presentación oficial que hizo en el Banco Central es que esta era una reforma que tenía un fin estrictamente recaudatorio. Pareciera un contrasentido porque toda reforma tributaria en sí mismo tiene como esencia recaudar mayor tributos e impuestos para poder fortalecer el gasto público. Pero, ¿cuál era la característica y el antecedente inmediato de esa afirmación? Era, bueno, que en la reforma del 2009, en la que se realizó en el 2009 y que también fue concertada, sí había un objetivo estrictamente recaudatorio. Recordarás que estábamos saliendo el mundo, Centroamérica y la región de la crisis general en el 2008, el 2009, por la crisis financiera mundial, y era necesario fortalecer las finanzas públicas con recaudatorio. En ese momento hablamos inicialmente de una recaudación del 2.3 del PIB, después se habló hasta del 1.5 y finalmente fue del 0.7. Verbigracia de un proceso de diálogo, de concertación que permitió cumplir los dos objetivos. Uno, incorporar más recursos al presupuesto nacional de la República para el gasto social y el gasto de inversión, y dos, garantizar también la continuidad de las políticas públicas en materia económica. A partir de esos dos grandes elementos nosotros nos dispusimos a trabajar en forma sostenida en este proceso. De ahí que nosotros convocamos primero a nuestras cámaras, que son a las que nos debemos, a quienes les respondemos y sobre quienes nosotros estamos trabajando, lo que permitió establecer los principios fundamentales sobre los cuales íbamos a trabajar. Recuerdo yo que este fue un documento que trabajamos con nuestra Cámara, 31 puntos, donde se esbozaban todos los lineamientos políticos y técnicos que nosotros teníamos que observar. Ese proceso fue acompañado también con la contratación de varios expertos que están trabajando directamente con nosotros o indirectamente. Es el caso del doctor Vallecillo, que está trabajando directamente en el equipo, pero también está representando a varios sectores y cámaras y asociaciones que son parte de nuestra institución. De igual forma se incorporaron Henry Thompson, un experto en aduanas, se incorporó Silvio Bendaña, una persona que tiene mucho tiempo de trabajar el tema, e igualmente, en forma indirecta, también se incorporaron otros asesores, como fue el doctor Teodulo Báez, de María Erdocia y Néstor Avendaño. Eso nos permitió completar un equipo de alto nivel técnico, de alto nivel profesional, pero con una característica: estaban trabajando directamente con nuestros asociados, con nuestras cámaras. Es decir, Adolfo, conocen la dinámica empresarial, conocen los requerimientos de nuestros asociados y entienden básicamente cuáles son los intereses que nosotros debíamos de esto proteger, tutelar y fortalecer en una negociación tan complicada como te advertía. De ahí devino que efectivamente tuviéramos diferentes etapas de negociación en la cual se nos comenzaron a entregar una serie de borradores de trabajo sobre los cuales en el camino nosotros nos fuimos pronunciando. Llegó el momento en que después de intercambio de borradores
tanto oficiales y como contrapropuestas nuestras, llegó el momento de sentarse. Porque esta ley, alguien ha querido separarla de la dinámica con que nosotros hemos venido trabajando el tema legislativo económico. No se diferencia de los demás temas que nosotros, de las 60 leyes que hemos trabajado desde el Consejo Superior de la Empresa Privada, en el sentido de que nosotros nos metimos a trabajar desde todo el proceso para garantizar que artículo por artículo esto respondiera a las exigencias de nuestra Cámara y fuera acorde para alcanzar un consenso con el gobierno. Es decir, todas y cada una de las cámaras de COSEP participaron íntegramente en ese documento. Las 19 cámaras que pertenecen al Consejo Superior de la Empresa Privada estuvieron presentes, porque tú recordarás que nosotros tenemos una composición muy singular. Nosotros tenemos una Asamblea General, tenemos nuestro Consejo Directivo y tenemos nuestro Comité Ejecutivo. La Asamblea General, donde están representadas nuestras cámaras más representantes, el Consejo Directivo, que es el que sesiona y tú conoces ordinariamente los miércoles, donde están los presidentes y 2 delegados, y después el Comité Ejecutivo, donde están solamente los presidentes o su delegado en su caso. Esos eran los canales formales de comunicación que nosotros teníamos con nuestros asociados. Nos reuníamos periódicamente, ya fuese con el Consejo Directivo, con el Comité Ejecutivo, para rendir informe de los avances y a su vez recibir retroalimentación. En forma paralela, las cámaras, aquí el doctor te podrá contar su propia experiencia con las que trabajó, tenían sesiones de trabajo en la semana que permitía tener e incorporar los posicionamientos técnicos y los posicionamientos sectoriales para consolidar una posición técnica que fue la que llevamos a la mesa de esto. A esto habría que agregar, Adolfo, que estamos hablando no solo de la participación de nuestras cámaras, en el camino también hicimos partícipe a sectores y agentes económicos de mucha relevancia para el país. Me refiero en este caso a la Bolsa de Valores, ya que es un sector muy importante de dinamizar a partir de que existe un marco regulatorio como la Ley de Mercado de Capitales y queríamos fortalecer. Estamos hablando de los reforestadores que juegan un papel importantísimo desde el punto de vista del empleo y del medio ambiente. Estamos hablando de sectores como Conagán, un sector que aglutina miles de ganaderos del país que también trabajaron de la mano con nosotros, lo cual nos permitió no solo trasladar la visión de nuestras asociaciones y nuestras cámaras, sino la visión de otros agentes, de otras cámaras y asociaciones que también tenían algo que decir, algo que opinar en relación a este proceso tan complejo. René, ¿y su valoración de esta reforma tributaria, bueno, tal como fue aprobada? Bueno, realmente esta reforma tributaria ha tenido un proceso bien importante. Pero hay que partir de cuándo nació la propuesta de reforma tributaria. Fue en agosto del 2009. Fue la ley de concertación tributaria que estaba pendiente de dictaminar y de aprobar la Asamblea Nacional. Esa es la estructura, el proyecto de ley en el cual y en base al cual nosotros trabajamos. ¿Qué es lo que pasó? Que mucha gente no creyó de que esa era la propuesta del gobierno, sino que dijo, el gobierno tiene una nueva propuesta, quiero conocer la propuesta, pero si la propuesta estaba ahí, en la página web de la Asamblea Nacional, nosotros sí nos tomamos con seriedad analizar esa propuesta y en las sesiones de trabajo con el gobierno fuimos discutiendo técnicamente, productiva y económicamente y políticamente qué es lo que estaba queriendo hacer el gobierno. Si eso iba a llevar a que Nicaragua tuviera un relanzamiento en la inversión y la producción, o si eso más bien iba a ser un desincentivo a seguir el camino y la tendencia económica que está llevando esta economía, en donde un pilar fundamental es el sector privado. Entonces yo diría que logramos digo porque como parte del equipo técnico me siento satisfecho de que esta ley viniera a garantizar los derechos fundamentales del sector privado, de que no hubiera una afectación a los que ya pagan, sino que busca cómo identificar y que paguen los que pagan mal o los que no pagan. Entonces, yo diría que desde ese sentido, las empresas siguen pagando el 30%. Los asalariados pagan menos ahora. Hay un grupo mayor de exentos de asalariados en el impuesto sobre la renta. No hay una afectación a las personas que pagan cuota fija. ¿Quiénes son los afectados? Los que se han refugiado en la cuota fija
para pagar mal y pagar menos, o no pagar. Entonces estamos hablando de las personas que no han tributado en Nicaragua y que ahora, bajo yo le llamo quitada de velo, porque cuando vos tenés una renta global, todo se esconde detrás de la globalidad. Cuando vos separás las rentas, claramente identificás qué te toca pagar a vos y cómo es de pagar. Pero si yo lo pienso en global, sencillamente digo, a mí no, yo no tengo renta global, pero sí tengo renta de capital, sí tengo ganancia de capital, sí tengo o gano intereses, sí tengo dividendos, sí tengo alquileres, personas que soy un profesional que no pago. Entonces se devela ese velo y ahora está más claro quiénes deben de pagar, cómo deben de pagar y cuándo deben de pagar. Ok, algunos sectores, sin embargo, han tratado de satanizar esta reforma tributaria diciendo este es un acuerdo político del gobierno con las cúpulas empresariales para favorecer a grandes empresarios. Bueno, Adolfo, así como te expliqué la dinámica de un proceso interno que hicimos desde el sector privado, organizado formalmente alrededor del Consejo Superior de la Empresa Privada, también hubo otro proceso que dirigió el gobierno. Bueno, tú recordarás que, o entenderás, y todo el mundo es fácil entender, los procesos de reforma tributaria son impulsados, ejecutados por los gobiernos de turno. El gobierno estableció una dinámica de consulta, una dinámica de trabajo donde nosotros fuimos parte. Aquí nosotros fuimos testigos, partícipes a veces, de sesiones de trabajo que hubieron con los sindicatos, de sesiones de trabajo que hubo con la pequeña y la mediana empresa, de sesiones de trabajo que hubieron con los asociaciones de mercado. Es decir, dentro de la dinámica y el esquema con los sindicatos, el gobierno decidió un proceso amplio de consulta. ¿Qué es lo que pasa en este proceso? Este proceso, a partir de, yo creo, de la parte de visión que hubo de algunos sectores de esperar una contrapropuesta o una nueva reforma, no se prepararon debidamente. Y como decía René, esto está desde el 2009. Nosotros identificamos qué es lo que realmente teníamos que hacer frente a esa propuesta y probablemente de ahí vengan algunos de los cuestionamientos formales que se hacen desde posiciones académicas, desde posiciones de consultores, etcétera, que creo yo le falta todavía conocer la realidad empresarial. Nosotros nos propusimos dos grandes temas. Para nadie es oculto, vos has tenido aquí a diferentes especialistas, expertos, economistas, que han venido valorando el desempeño económico que hemos tenido en los últimos años. Es un desempeño desde todo punto de vista positivo. Estamos hablando de que después de la crisis y que tuvimos un crecimiento negativo, hemos tenido un crecimiento sostenido que nos está llevando a unos niveles del 4.2, inclusive proyectado para el 2000. Incluso la CEPAL dijo el día de hoy que el crecimiento de Nicaragua va a ser del 4% en el 2012 y proyecta ya 4.5 para el 2013. Ese es un tema. Las exportaciones. Estamos hablando de un país que cuando hablábamos en los años 70 de que habíamos llegado a 700, 800 millones, era un gran logro. Estamos llegando y probablemente vamos a llegar a los 2.700 millones. Y de por medio están los niveles de inversiones los flujos de inversión económica directa que ha llegado a Nicaragua. Estamos hablando que el año pasado estuvimos casi en los 1.000 millones y andamos por una cifra cercana. Eso es lo que nosotros queríamos, proteger esas tendencias positivas de inversión, de exportaciones y en este caso de crecimiento. Entendido eso, nos dispusimos a proteger los elementos que sustentan o son los pilares de esa tendencia. En primer lugar, el sector exportador. El sector exportador juega un papel determinante en esto y para poder seguir siendo y teniendo ese empuje, esa fortaleza que ha mostrado, ese vigor que ha mostrado, necesitaba y requería de mantener una serie de estímulos que algunos han cuestionado y que quisieran que por recomendaciones de algunos organismos, de algunas recetas, desaparecieran. En ese sentido, teníamos de por medio, por ejemplo, el crédito tributario, el 1.5 que reciben los exportadores, y teníamos los beneficios que otorgaba la ley de equidad fiscal en el artículo 126, que son las exoneraciones que se reciben para el sector agropecuario, la pequeña y mediana empresa, y también para la pequeña pesca artesanal. Eso conjugado con otros beneficios tributarios que estaban en la misma ley, en el artículo 52, de aquellos productos que estaban exentos en forma directa, o lo que se llaman comúnmente como las exenciones subjetivas. En ese sentido estamos hablando de los beneficios que estaban para los exportadores, los importadores, en relación a agroquímicos, estamos hablando de materia prima, etcétera. Una serie de elementos que permiten que nuestra industria, nuestros productores estén en la senda
apostando al crecimiento. Ok, solo para apuntalar, para irnos a los anuncios comerciales. Si ese incentivos a la producción agrícola se hubiesen quitado, pues para darle gusto a los críticos, en un momento en que Nicaragua necesita exportar más, abrir más mercados, ya el Parlamento Europeo acaba de aprobar el acuerdo. El acuerdo de asociación comercial, sí. Era contraproducente. No solo contraproducente, era como dispararnos en el pie, Adolfo. Aquí lo que estamos hablando es que, de conformidad con las normas de la Organización Mundial de Comercio, incentivos, estímulos, que quitarlos perdés totalmente. Y eso lo advertimos, lo pusimos sobre la mesa. Se hizo un estudio de las normas de la Organización Mundial de Comercio en ese sentido. Y yo te voy a preguntar, ¿acaso Estados Unidos le ha quitado sus incentivos a sus productores? ¿Acaso Europa le ha quitado sus incentivos a sus productores? ¿Japón le ha quitado sus incentivos? Brasil. O sea, yo creo que estamos en un mundo globalizado, en un mundo interconectado, en el cual lo que tenemos que garantizar es que nuestros sectores mantengan la capacidad competitiva que nos permita tener esa tendencia positiva. Hubiese sido un harakiri total si nos pregunta el hecho de haberle quitado a nuestros sectores productivos los beneficios y estímulos que actualmente tenemos y que son necesarios no solo para garantizar esa tendencia, sino porque hay una serie de elementos que se han estudiado y se han analizado que son algunos sesgos antiexportadores que todavía prevalecen en nuestra estructura productiva. Entonces yo creo que ha sido y debe ser una excelente noticia para nuestros productores y exportadores que ese régimen de estímulos fiscales prevalezcan actualmente. Permítanme ir a unos importantes anuncios de nuestros patrocinadores y volveremos para seguir hablando de los impactos positivos de la recién aprobada reforma tributaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.